Proyecto DEM empieza en 3, 2, 1. Bienvenidos a Proyecto DEM. Antes de empezar, quiero que conozcan un poco sobre nosotros y de por qué nos quisimos aventurar a grabar podcast. Mi nombre es Natalie Cañón y junto con mis compañeros estudiamos Comunicación Social y Periodismo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miller Polanea. Como dice Natalie, estudio Comunicación Social. Les quiero contar un poquito sobre cómo surgió la idea de este proyecto. Eh, bueno, resulta que yo estaba escuchando unos podcasts deportivos y de pronto como que se me iluminó la cabeza y dije, sería interesante intentar hacer algo así y entretener a las personas. Al principio solo pensé que era deportivo, pero gracias a unas sugerencias de un compañero dijo que, pues, ¿por qué no nos abrimos más? Y así de pronto teníamos más recepción, más público. Y pues así fue como inició esto. Materializamos todo y pues acá nos encontramos. Bueno, bienvenidos a todos. Soy Daniel Fernández. Eh, Poco más que agregar a lo que dice mi compañero Miller. Esperamos que puedan entretenerse y divertirse a lo largo de estos programas, que esa es la intención con la que lo haremos. Bueno, mi nombre es Esteban Garzón y solo me queda por decirles pues bienvenidos, acompáñenos en este viaje y esperamos de verdad ser de su agrado y que podamos pasar mucho más tiempo juntos. Estar un poco variados, vamos a hablar de cine, deportes, literatura, pero para empezar queremos hablar de lo que ha sido el desmadre del 2020. Empecemos por enero. Recuerdo que entré a Facebook y lo primero que aparecía eran memes sobre se va a acabar el mundo, nos vamos a morir y se vino la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué pasó esto? Porque el presidente Trump lideró una operación para acabar con Soleimani, nada más y menos que el militar más importante de Irán. Sí, Natalie, eso pasó justamente a principios de año. También hay que decir que Trump desde un principio siempre ha tenido como una disputa con Irak. Él desde un principio en su Twitter, la famosa red, que tanto le gusta, siempre ha estado en contra del acuerdo que hizo Obama con ellos de prohibir el uranio que ellos exportaban. Y apenas él entró a la presidencia, canceló, digamos, ese tratado y comenzó a ponerle sanciones económicas y pues la punta que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso fue precisamente el asesinato de este líder. Pero vale, entonces hablemos por qué mandaron a matar a este general. Resulta que Irán y Estados Unidos tenían como un tratado en donde se supone que Irán no iba a fabricar armas ni iba a importar uranio, pues para fabricar las mismas. Por lo que esto lo incumplió Irán, lo que provocó como la molestia de Estados Unidos, que mandó a hacer lo que ya conocemos que pasó. Digamos que en eso estoy de acuerdo con Miller. Decir que Trump simplemente quiso echar para atrás el tratado es de pronto ignorar también que desde Irán se estaban rompiendo pues el tratado y están intentando acumular uranio, que como ustedes pues entienden podría llevar a que lo pudieran enriquecer y pudieran generar armas nucleares, lo cual podría representar un peligro estratégico para la región. No justifica pues las operaciones ni las intervenciones, pero entonces sí podemos determinar que tal vez sí hubo un peligro real y pues que no dejó ninguna otra consecuencia que pues empezar operaciones militares dentro de la región. Y es que recordemos que Irán es un país muy radical en cuanto a sus creencias, entonces pues por obvias razones no le iban a dejar como el poder de manejar como armas nucleares y que tuvieran el control sobre ellas. Y sí, precisamente Trump en un comunicado dijo, mientras sea presidente de Estados Unidos, a Irán nunca se le permitirá tener un arma nuclear. También podemos ver cómo esa chispa de la Tercera Guerra Mundial fue porque ese líder era uno
era uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Entonces, por eso creo que fue el boom de la Tercera Guerra Mundial, porque precisamente mataron al general, a uno de los grandes de ese ejército. Ah, ahora la pregunta es, ¿fue posible o sería posible una tercera guerra mundial en un caso como estos? Eso sería bastante interesante porque todo el mundo lo llama Tercera Guerra Mundial, pero ¿en qué se diferencia una guerra de, pues, de todos los países de la región o de todos los países del mundo de un conflicto que puede ser solamente estadounidense-iraní? ¿En qué momento o qué grupos creen que apoyarían, digamos, a Estados Unidos o a Irán? Bueno, en cuanto a esto, se conoce que los aliados de Estados Unidos, quienes los respaldan, son Arabia Saudita, Israel y Emiratos Árabes, entre otros países. Los de Irán son Rusia, Líbano y Venezuela. Y pues ya sabemos las condiciones de esta última como para meterse a problemas mayores, que no sean los de su propio territorio. Yo consideraría también que hay que coger con lupa que los problemas que Estados Unidos ha tenido con China también pues inclinaría un poco la balanza. Es decir, ellos llevan una guerra comercial desde que Trump empezó a poner sanciones bastante duras. Entonces yo considero que pues sería obvio que en un conflicto a escala mundial ya entenderíamos con quién China se pondría de aliado. Pero, ¿cuántos países serían mínimo para decir es la Tercera Guerra Mundial? Con esos países que nombraban, ¿sería ya categorizarlo como Tercera Guerra Mundial? Digamos que podría ser un conflicto no solamente la región, sino estamos involucrando a América Latina, a Estados Unidos, a la región central de Asia. Entonces, pues vamos a entender que sí es un conflicto mundial, aunque no necesariamente participen todos los países del mundo. Además que estamos hablando que hacer un conflicto nuclear. Entonces considero que en cierto modo eso ya es demasiado peligroso por el simple hecho de que son armas de destrucción masiva. Entonces considero que sí sería correcto llamarlo en una guerra mundial. Por suerte, esto no sucedió. Ahora recordemos lo que pasó en febrero con los incendios en Australia. Sí, en febrero causó mucho revuelo el incendio en Australia, debido a que a pesar de que esta población siempre ha vivido una temporada de incendios, este fue más fuerte, por así decirlo. Varios expertos lo tratan como el fenómeno del niño indio, lo cual alteró mucho más el clima en ese momento. Todo esto es culpa del calentamiento global. Tienes que también tener en cuenta que al aire, lo cual es lo mismo que decir más gases de invernadero, aumentando aún más la temperatura del planeta. Es como un ciclo, como un efecto justamente invernadero en el que el problema causa muchas más cosas que van a generar que el incremento sea más exponencial. Ahora seguimos con el tema popular que fue cuando el COVID-19 llegó a Colombia en marzo. Bien, el coronavirus llegó a nosotros el 6 de marzo debido a un vuelo que hubo entre Milán y Bogotá. Eh, Se debió a que una pasajera de 19 años, pues le hicieron las pruebas y así dio positivo en el virus. De ahí el gobierno tomó varias medidas. eh, las más recordadas, por así decirlo, fue que el 22 de este mismo mes cancelaron todas las clases presenciales, todas las escuelas privadas o públicas cancelaron la clase presencial y pues fue un desorden bastante grave. Y otra fue el 24 de marzo, cuando el gobierno pone cuarentena en todo el país. Nadie puede salir de sus casas a no ser que trabajen cosas muy necesarias. Y ahí creo que fue el momento cuando nos condenó a todos, cuando en ese preciso momento no podíamos salir a estudiar, ni nada por el estilo. Creo que ahí comenzó como el desastre de este 2020.
el despelote. Sí. Sí, total, fue un desastre. Pero, ¿cómo reaccionaron las personas al saber, bueno, que ya había un virus en el país y que se esparcía tan rápidamente? Y cómo también fue la experiencia al ya estar encerrados, ¿no? Cuando ya fue la cuarentena y ya nadie podía salir. Pues digamos que ahí eso ha sido bastante, eh, hay que analizarlo con lupa, porque incluso en el principio había personas que no creían en la existencia del virus o que lo subestimaban diciendo que era una gripa normal y que eso pasaba con agua panela. Realmente muchas personas incluso lo tomaron como una burla, pues hasta que llegaron imágenes de otros lugares del mundo en el que veíamos que de verdad habían personas padeciendo los peores síntomas pues, de esta pandemia. Y pues creo que fue la única manera en que muchas personas lo tomaran en serio, porque yo precisamente recuerdo que al principio nadie lo consideraba realmente peligroso. También habían otras personas que creían el contrario, que era lo contrario, que era demasiado peligroso, e incluso se llegaban a inventar o creer más bien que ese virus lo esparcían mediante las antenas de radio, de telecomunicaciones. Y se me hace la verdad increíble eso, pero habían casos así. Decían que nos encerraban para controlarnos y para esparcirnos el virus. No sé qué opinan ustedes sobre eso. Sí, la verdad, la idea, en mi punto de vista, me parece un poco absurda. También reforzando un poco lo que dice Esteban, muchas personas nunca creyeron en el virus. Eh, Familiares míos estaban seguros que eso no era verdad, que simplemente era una gripita, que eso no mataba a nadie, que se está haciendo mucho escándalo, por así decirlo. Pero llegó el día que le afectó a gente cercana y ahí se tuvieron que comer sus palabras, porque vieron precisamente lo delicado de que es el tema, ¿no? Entonces, pues sí, cuando llegó el coronavirus a Colombia fue un momento bastante trágico porque nadie se lo esperaba, nadie se esperaba que un virus de la China llegara hasta precisamente Bogotá. Y realmente es algo sorprendente. A mí me gustaría escuchar nuestros casos, como qué fue lo primero que pensamos al ver que llegó, que era realidad que llegaba este virus a Colombia y que nos podía afectar a nosotros. Pero antes yo quisiera hacer un comentario sobre lo que estábamos diciendo. Creo que justamente el hecho de que nadie podía considerar que no hubiera control real en las situaciones diarias hizo que en vez de creer en estas cosas se pusieran a inventar teorías locas como la que decías de las antenas. Simplemente es por el hecho de que no entendemos a profundidad de algo ni tampoco entendemos que no es la primera vez que sucede en la historia. Las pandemias a nivel global pues ahorita son más visibles justamente porque es más fácil que se muevan por la forma en que ya tenemos transporte que nos llevan unas horas alrededor del mundo. Pero en la antigüedad estas pandemias de verdad acababan civilizaciones enteras. Recuerden la gripe española o la peste negra. Entonces las personas que consideran que esto no podía pasar simplemente es porque tienen una concepción muy errónea de que todo en el mundo tiene que ser perfecto y que todo en el mundo siempre debe marchar de una manera no sé, como prevista. Y la realidad es que somos otro ser biológico en un mundo de bacterias. Hay varios biólogos que dicen que nosotros no somos la especie dominante, son los virus y las bacterias, y solo existimos porque ellos nos den la oportunidad de estar aquí. Perdón, ahora sí. ¿A qué te referías, Miller? No, pues que nos contaran un poquito su primer pensamiento cuando vieron que era realidad el virus acá en el país de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, eh, fue como ansiedad, no tanto miedo, porque sabía que muy posiblemente no me iba a afectar a mí, pero el hecho de que si me llego a exponer, podría exponer a mi familia, a mi madre principalmente que vivo con ella, y era como una ansiedad o sí, más bien como un miedo puede ser de no contagiar a los familiares cercanos.
Digamos que yo intenté ser muy tolerante. En mi caso pude quedarme en mi casa, pero pues también vi personas que no tenían otra opción que salir a las calles y veía cómo las personas en casa decían, ustedes quieren acabar con nosotros, ustedes no están cuidando a la sociedad, cuando pues no podían ver la realidad económica y social de muchas personas que pues a veces no tenían más opción. Entonces, desde mi perspectiva, sí fui muy tolerante y entendí que pues era muy fácil decir que todos debían estar en casa, pero la realidad es que era mucho más complejo y pues que iban a haber personas que no podían darse ese lujo. Sí, claro. Sí, pues en mi caso lo tomé con bastante tranquilidad, la verdad. Pensé, bueno, solo ha llegado bien, no creo que pegue tan duro, pero pues a medida que fueron cerrando las escuelas, universidades, dije, me tocó quedarme en casa, creo que esto va a durar un largo tiempo y nos tuvimos que acostumbrar yo y toda mi familia, aunque sí fue bastante estresante todo lo que sucedió. Bueno, por mi lado creo que sí sentí un poco de miedo y mucha desconfianza al saber que, bueno, cualquiera puede tener el virus y es un enemigo que no lo puedo ver, ¿sí? No lo puedo percibir y no puedo, como lo han dicho antes, no puedo llegar a mi casa y exponer a todos. Entonces creo que eso sí me dio bastante miedo. Además, bueno, no soy de Bogotá y también saber que tenía que estar encerrada en un lugar que no era mi casa, creo que también me generó bastante ansiedad. Hay cuestiones bastante interesantes de lo que pues decía Nata y es acerca de pues nos afecta a todos, pero no necesariamente a todos de la misma manera. Digamos que sí hay población más vulnerable y más que todo creo que eso era una cuestión de responsabilizarnos con nuestros familiares, como pues ya nos aclaró aquí mi compañero. Recuerdo una frase italiana que nos decían, pues que fue como una campaña justamente en Italia donde se veían pues más cantidad de muertos y decía que nuestros abuelos se les pidió que fueran a la guerra por nosotros. Ahora nos piden a nosotros que nos quedemos en casa por ellos. Y me pareció bastante interesante que pues esta generación a veces no piense más allá de las consecuencias y pues no tome la responsabilidad de cuidarse a sí mismo para cuidar a otros. Obviamente, como les digo, analizando situación por situación, porque no todos pudieron darse el lujo de quedarse en casa. Pero si vemos culturas como Japón, donde ellos no necesariamente tuvieron que aislarse totalmente, sino mantuvieron, digamos, la distancia social, no quedándose en casa, sino, digamos, manteniendo poco contacto. Es una cultura en la que el contacto, ellos no se tocan jamás, es una falta de respeto. Y también hace pensar un poco nuestra cultura de muchos abrazos, pasar mucho tiempo con las personas, pues eso lleva también a ciertas consecuencias. ¿O ustedes qué piensan acerca de eso? Bueno, pues yo creo que también un punto de vista aparte de eso es la disciplina que ellos tienen, principalmente los asiáticos, porque ellos sí son como de cumplir reglas, o sea, viendo como lo nuestro, haciendo como una autocrítica, uno se da cuenta y a pesar de los casos que si uno ve que es necesario que necesitan salir a laborar por obvias razones, también uno ve seguido a muchachos en las calles, ve señores de edad que no creen en el virus a pesar de todo lo que pasa. Entonces yo creo que también un factor a tomar en cuenta es la disciplina que diferencia ambas culturas. Claro, pero también hay que tener en cuenta que la responsabilidad de cada uno, o sea, como lo dice Miro, si es posible, tenemos que quedarnos en la casa, no por nosotros, sino por nuestros abuelos, las personas mayores, ¿sí? El punto también lo que rescató de Miller fue cuando dijo que personas mayores tampoco tienen el virus. Y ahí me surge una encrucijada porque es precisamente por ellos, por los que estamos cuidándonos, por los que no estamos saliendo. Entonces sí me parece una encrucijada ahí ver esto. Bueno, creo que esta situación del COVID y la cuarentena
es para que valoremos más sobre nuestra vida, ¿sí? O sea, hay muchas personas, conozco personas que no se cuidaron y no creyeron en esto y ahora están sufriendo en un hospital o contagiaron a sus familiares y ellos sí murieron. O sea, no es un chiste. Yo sé que la mayoría de personas dicen como no lo vemos, no está, pero sí, sí está ahí. Y aunque en la mayoría de países la cuarentena ya terminó, eso no significa que el virus se haya ido. Entonces no quiero que esto suene tipo comercial, pero por favor usen tapabocas, usen gel antibacterial y guarden la distancia, que, o sea, no pierden nada con hacer eso. Voten por Natalie. Natalie para presidente. A mí me convenció, la verdad. Sí. Dejando de lado el COVID, nos vamos para abrir y el desastre ambiental en Chernobyl y un nuevo incendio. Chernobyl es una zona nuclear debido a un accidente nuclear en la planta al norte de Ucrania el 26 de abril de 1986. Esto produjo una gran radiación que se expandió a toda Europa y América del Norte. Digamos que aquí lo importante es entender que cuando hubo el desastre, sellaron el reactor, intentando pues contener esta cantidad de radiación que podría de verdad matar a miles de personas, cientos de miles en apenas 24 horas. Pues el gran peligro del incendio es que pudiera derrumbar la estructura que se ha creado alrededor del reactor y que pudiera expandir esto de nuevo, pues generando mucho más caos. Cuando pensamos que nada podría estar peor, accidente en Chernobyl. Bueno, pues dejando un poquito al lado el tema de los incendios y todo eso, vieron que en ese mismo mes el Pentágono, si no estoy mal, el 28 de abril, sacó unos videos de unos ovnis. Sí, Dicen que, pues yo he escuchado por ahí rumores de personas que dicen que es para cubrir crímenes de Estado, por ahí, son cosas que dicen. No sé ustedes qué opinan de cosas así. sí, sí, creo que más que hizo evidente, las hizo oficial, porque esas imágenes y ese video ya había sido grabado y visto a la luz pública desde 2015, pero este año sí se reafirmó, el Pentágono afirmó que eran ovnis. Pero aquí tenemos que ser un poco cuidadosos. Cuando dicen ovnis no necesariamente se refieren a enanos verdes o alienígenas, sino que pueden ser riesgos de seguridad, digamos, como nuevas armas de China o aviones militares de algún país desconocido. Porque cuando pensamos que nada podía pasar, miren, ovnis, ¿qué sigue después? ¿Zombies? Para responder la pregunta que hizo mi compañero Miller, sí se han visto casos donde los gobiernos han usado cortinas de humo, han creado guerras, han matado gente, han puesto muchas cosas para tapar otros crímenes, otras tendencias. En este caso, realmente no creo que sea así. No me voy a mojar mucho en qué es o qué no es, pero no creo que sea una cortina de humo. Pero entonces, ¿por qué lo sacarían así de la nada? O sea, esa es mi como duda. Pues desde mi punto de vista puede porque se genera un problema de seguridad. Incluso se crea una agencia estatal para estar más pendiente de este tipo de objetos. Digamos porque ya no los desechan simplemente como rumores o mitos, sino cuando de verdad empiezan a sentir que pueden ser, como les explicaba, algún tipo de armamento experimental que puede ser peligroso para el país, o aviones espías, o puede ser una infinidad de cosas. Entonces en algún punto sí tienen que aceptar que puede ser algo peligroso, algo que pues lo desconocido, siempre preocupante para los gobiernos. Entonces, creo que más que ser una cortina, en este momento sí se vuelve un problema real, justamente pues por todas las crisis que han habido, que generaría un ambiente político de mucha desconfianza, es decir, la guerra comercial con China, los problemas, como ya explicamos, de Irán, terminan generando que de verdad se preocupe cualquier cosa que usted no entienda que esté sucediendo y que pueda ser peligrosa para la estabilidad de una nación. Terminando con lo de los ovnis, no sé, nos vamos para mayo y no sé si recuerdan lo de las avispas asiáticas que supuestamente iban a acabar con las abejas en Latinoamérica. Esto generó gran fulgor en las redes sociales, pero sin embargo no pasó nada.
Fue una falsa alarma similar a la de la Tercera Guerra Mundial en enero. Otro caso polémico que pasó en este mes fue la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano de 40 años que fue asesinado debido a un arresto por parte de 4 policías. Este hecho generó gran conmoción e indignación, lo cual llevó a fuertes protestas en contra del racismo, la xenofobia y los abusos policiales. Incluso se volvió como un movimiento global porque la mayoría de personas estaban en contra de estos hechos, debido a que en Estados Unidos el racismo es un tema bastante complejo que data desde el inicio. Y es increíble pensar cómo las personas pueden discriminar a alguien por su tono de piel. Después de esto, tiempo después, en junio, aparece el grupo de hackers activistas, después de 8 años, Anonymous, quien también expresó su inconformidad frente a la muerte de George Floyd. Las protestas lo único que hicieron fue instigar a la sociedad a distanciarse aún más de las instituciones, de la policía, de los políticos, de las cortes. Ellos pierden entonces el sentimiento de pertenecer a un sistema político y no solo crea protestas, sino crea, digamos, justamente este tipo de cosas como Anonymous. Anonymous no solamente es un grupo de hackers, porque realmente son individuos, varios grupos separados, que en nombre de este símbolo que se ha creado en Internet, pues hacen todo el trabajo que han hecho, no solamente cerrando páginas que son moralmente incorrectas, sino también denunciando a ciertos políticos y ciertos comportamientos pues que merecen ser puestos en en el escarminio público. Digo que es un símbolo porque incluso la figura que nosotros entendemos como Anonymous es de la máscara justamente de Guy Fawkes, que es un conspirador en la noche de la pólvora en Inglaterra, que se volvió un símbolo de revolución liberal y anarquista, en el cual se distancia bastante de lo que representa el Estado y el gobierno. No es la primera vez que esta máscara surge, no solamente en la película V de Vendetta, sino ha sido también utilizada en varias manifestaciones contra gobiernos que se han vuelto demasiado agresivos contra la población o cuando despiertan la ira pues, de la sociedad en general. Pero pues yo les tengo una pregunta que me surgió. ¿Anonymous es realmente necesario? Pues desde mi perspectiva, que las personas tomen la autodeterminación de vigilar sus propios gobiernos, de tomar medidas para controlar, creo que esto es necesario. Es más, nosotros como periodistas hacemos lo mismo. El lema de Anonymous es que el conocimiento es libre. Somos Anonymous, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. No es más que un grupo de individuos que se cansaron de no creer en ninguna institución y toman las medidas necesarias. Y creo que eso es importante en una sociedad, que exista un contrapoder ciudadano, justamente para evitar que se vuelvan totalmente corruptos y dependientes de entre ellos mismos. Vale, pero la cuestión es que Anonymous tiene bastante fuerza. Y como ya sabemos, no hay ninguna jerarquía, no sabemos si son muchas, si son pocas, si son algunos, sino que es el mismo individuo el que hace justicia en nombre de esa máscara. No sé qué les parece la idea de que cualquier individuo, sea el que sea, actúe y forme parte de ese Anonymous, digamos, que tenga tanto poder, que tenga tanto significado en las personas del común como en los gobiernos, personas, individuos que no conocemos, que solo distinguimos por unas máscaras y realmente que nuestra privacidad no sepamos si la tenemos bajo control o algo así. Creo que estoy de acuerdo con Daniel porque primero no conocemos como los principios de estas personas, ¿sí? Los que hacen parte de este grupo. Además, qué tan cierta es la información que ellos exponen. Pues en eso, primero, Anonymous, Anónimos, justamente,
tiene doble significado, no solamente para proteger pues a las personas que están haciendo este tipo de cosas. Recordemos que en España y en Chile han capturado varios de sus miembros, es decir, que ellos en cierto momento sí trabajan fuera de la legalidad, justamente por lo que ustedes dicen, porque violan protocolos de seguridad. Y como segunda función, ser anónimos es justamente una manera de convertirlos en un símbolo. Cualquiera puede generar una protesta, cualquier individuo, cualquier ciudadano puede oponerse al gobierno. Ahí sería bastante complejo tener que analizar ese tipo de cuestiones. Digamos, en la Constitución de Estados Unidos aclaran que cuando un gobierno es tiránico, es deber de todo ciudadano, no un derecho, deber de todo ciudadano oponerse al gobierno tiránico. Entonces creo que como individuos no podemos pensar en que somos solamente un engranaje en una sociedad, sino empezar a determinar lo que nosotros mismos consideramos que es correcto e incorrecto. Es decir, Anonymous no es un grupo que esté manejando armas, no es un grupo que tenga control económico o político, es un grupo que se determina ellos mismos como con la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Y creo que entregarle el poder y el conocimiento a un grupo de personas jamás debe ser peligroso bajo ninguna circunstancia. En cuanto a lo que dice mi compañera Natalie, si Anonymous debe ser considerado peligroso por el hecho de que no sabemos si todo lo que dice es real, claro, Anonymous no es solamente un individuo, son varios individuos que utilizan un símbolo. Y creo que ya es deber también de todo ciudadano que, que nosotros miremos cosa por cosa y entendamos de dónde son las fuentes y si se puede creer ese tipo de cosas. Es decir, las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, siempre han sido acusadas de manipular muchísimo la información y que no se encuentra nada de verdad ya en estas redes. Hay escándalos en que el presidente de Facebook ha tenido que ir a hablar con el Congreso de Estados Unidos por la cantidad de noticias falsas que salen en sus plataformas. El problema no es si se puede o no se puede distribuir el contenido, sino si las personas tienen el conocimiento necesario para determinar qué es verdad y qué no es verdad. Creo, Pero considero, dime, sí. Pero en este sentido es que Anonymous ya tiene un renombre, ya sabemos lo que has hecho y puede que las personas fielmente lo sigan. Es Anonymous, difundió eso, debe ser verdad. No creo que todas las personas, todos los individuos de una sociedad escuchen a Anonymous y digan, bueno, tal vez sea verdad, tal vez sea mentira. En cambio, yo creo que muchas personas sí le creen fielmente. Ahí la cuestión es de que si las personas de verdad lo siguen, si de verdad saben quién es, bueno, nadie sabe quién es, justamente van a entender que Anonymous no es una persona ni un grupo, sino varias personas que utilizan el seudónimo. Entonces siempre van a dudar porque nunca es la misma persona la que publica la información o no lo pueden saber porque justamente se hace desde un anonimato y bajo la concepción de un símbolo. Entonces creo que ellos, las personas que los sigan, deben entender justamente eso. Creo que es responsabilidad de uno de consumidor, de usuario, de ciudadano, de siempre contrastar todas las fuentes. Pero la pregunta no es si es o no necesario, porque ya es algo que está sucediendo. Es decir, Anonymous ya es algo real, algo que sucede todos los días. Ya han divulgado demasiada información. Ya está pasando. Si esta información la necesitábamos o no, pues considero hasta lo que han divulgado ellos que era necesario tener esa información. Si estos fueron los medios correctos para divulgarlo, es mucho más complejo por el hecho de que otras maneras si no hubiera sido justamente por el ciudadano. Es decir, ¿es necesario que el ciudadano haga un control político? Yo considero que sí. Y pues también considero que el consumidor debe tener responsabilidad con lo que consume. Creo que es más posible que las personas crean más de lo que dice Facebook que lo que dice Anonymous. Porque la comunidad que habita en Facebook es mucho más grande que la que puede seguir realmente Anonymous. Ubicándonos en nuestro territorio nacional, tenemos la explosión del camión cisterna en julio, hecho ocurrido en la vía Barranquilla-Ciénaga, en la que un camión se volcó al esquivar un animal. Los habitantes de la zona se acercaron para extraer la gasolina y el camión explotó. Esto dejó 7 muertos y alrededor de 20 heridos. Sí, Natalie. Yo quisiera hacer una pregunta y es, ¿en qué momento uno piensa cuando se ve caído un camión cisterna, en vez de ver si hubo heridos o qué pasó?
sacan unos galones para extraer la gasolina. ¿En qué momento uno piensa eso? Bueno, primero creo que les faltó como analizar un poquito la situación, ¿no? O sea, eso fue un suicidio. ¿En qué Eh, momento o en qué lugar? no, pero, a ver, ¿en qué, en qué momento una persona con sus 4 neuronas conectadas piensa, voy a coger un galón y lo voy a llenar de gasolina de un camión que sufrió un accidente? ¿En qué cabeza cabe eso? Bueno, ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que yo voy caminando y veo un camión de gasolina volcado y se me ocurre la brillante idea de ir a sacar gasolina sin pensar en las benditas consecuencias? Bueno, pues aparte de eso, el conductor de una entrevista dijo que él bajó y les intentó advertir a todos que se iba a estallar en cualquier momento. Entonces a alguien de esa gente se le ocurrió la idea de robar un motor de un camión de gasolina. Suena chistoso, pero la verdad es una anécdota. A ver, si yo me pongo en situación y veo un remolque, bota un camión, lo que sea, yo, por muy necesitado que esté, no voy a ir por un galones de gasolina y extraer el camión. Es que no me cabe en la cabeza que alguien piense eso. No conozco las condiciones, pero como dice Miller en la entrevista que dio el conductor, les advirtieron a las personas que se alejen del camión, que eso iba a estallar. Incluso dijo que eso olía tremendamente a gasolina. Entonces, no sé cómo actuar en ese momento, pero seguro no me quedo ahí extrayendo gasolina, seguro. Y el problema fue que al extraer el motor, porque seguramente lo iban a vender, al momento de extraerlo, pues con todo el reguero de gasolina que hubo, pues eso estalló. Entonces, no es solo robar la gasolina, sino robar el motor de un camión de gasolina que está volcado. O sea, no, por mi parte siento que es un asunto muy irresponsable e ilógico. Sí, claro. O sea, espero que hayan sacado la gasolina, tarrados de gasolina, yo espero. Pero si fueron unas consecuencias bastante graves, creo que fue un acto bastante irresponsable y creo que el animal que se cruzó en la calle no sabe lo que formó. Pasando a una explosión de mayor magnitud está la explosión de Beirut, capital del Líbano, ocurrida el martes 4 de agosto. Pues así es, Natalie. Ese día ocurrió una explosión que ya sabemos en el puerto de Beirut, que dejó alrededor de unas 135 muertes y más de 4.000 heridos. Se dice que la magnitud de la explosión puede deberse a la gran cantidad de fertilizante que había sido depositado durante 6 años, pues en dicho puerto. Em, Pues el Eh, presidente también llegó en Twitter y escribió un comentario en donde calificaba de inaceptable que en este lugar hubiera más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio que estaban siendo almacenadas de forma totalmente irresponsable e insegura. Aunque sí, pues como tal no hay una razón específica que diga qué causó la explosión, más sin embargo se cree que, bueno, agravó más bien todos estos explosivos y fertilizantes. sí, creo que muchas personas esa grabación le dio la vuelta al mundo, eh, donde se ve
algo bastante impresionante que a cualquier persona lo dejaría aturdido. Todos esos carros, camiones, y edificios, todo, todos, todo este momento es bastante impresionante. Además que la explosión vino en una etapa política y económica de Beirut bastante regular, por no decir pésima. Entonces creo que esta explosión agravó muchísimo más la situación que se vive en el país. Y no solo eso, miles de familias quedaron sin hogar en plena pandemia. Pasando esta triste tragedia, volvemos a las protestas causadas por la muerte de Javier Ordóñez el 8 de septiembre. Esa noche la policía tuvo un inconveniente con él y pues ejerció una brutalidad que quedó registrada pues en un video que está circulando pues hasta el día de hoy. El momento en que él se lo llevan, pues estaba consciente y no saben qué sucedió en el CAI. Esto generó pues un rechazo por la brutalidad de la policía y pues porque no es el primer caso. Entonces ha surgido en la ciudadanía un, una reacción bastante fuerte en contra de la policía. Pues desde mi perspectiva no justifico la forma como pues han llegado incluso a quemar y atacar no solamente a los CAI, sino también llegar a lastimar a la policía. Hay varios policías que han sido heridos con armas de fuego y digo que pues hay que encontrar un punto medio en el que sí queremos que se genere una reestructuración de la policía, pero no llegando a odiar una institución y a las personas que lo conforman, que pues son personas que para mal o para bien no todas son iguales y pues intentan hacer su trabajo. Y pues es que la violencia no es la solución, ¿cierto? Conocemos ya varios casos que han servido de protestas pacíficas para realizar cambios que son importantes. Un ejemplo podría ser el de la séptima papeleta, en donde gracias a las marchas de los estudiantes de forma pacífica se logró así cambiar la constitución. Y así hay también otros ejemplos, como por ejemplo el de Martin Luther King, que luchó por los derechos de las personas afrodescendientes y en su mayoría también fueron de forma pacífica y fue un gran paso para las personas afrodescendientes, perdón. En este momento hay que recordar justamente lo que me decías, Miller, que han habido a través de la historia procesos que han traído cambios importantes a través de este tipo de movimientos. Todo el mundo recuerda a Martin Luther King, pero cuando les pregunto quién fue Malcolm X, nadie me da una respuesta. Él fue la persona, en la misma época era como el rival en la forma de pensar de Martin Luther King. Él intentó, a través de la violencia y la reacción violenta de sus seguidores, luchar contra el racismo. Hoy en la historia muy pocos lo recuerdan por el hecho de que simplemente lo que hizo Martin Luther King tuvo más repercusión y segundo porque la justificación de la violencia a través de la violencia solo está generando más y más caos, más problemas, más distanciamiento social de los que no están de acuerdo con las marchas, los que no están de acuerdo con la forma en la que están tratando a la policía. En vez de integrarlos, en vez de unirnos todos para un bien común, lo único que hacemos es distanciarnos mucho más y generamos más y más y más violencia. La pregunta es, ¿qué tipo de soluciones alternativas ustedes proponen? Pues digamos que ya que el gobierno no ha querido hacer una reestructuración de la policía, ¿qué debe hacer la ciudadanía en este caso? Pues en mi caso, yo creo que se podría lograr hacer un cambio con verdaderas marchas pacíficas, pero no poquitas personas, de verdad, ríos de personas, convocar a las personas a marchar y no solamente un día, sino marchar hasta ver que se pueda lograr como un cambio en las cosas y no, por ejemplo, hacer esas cosas de besatones y todo eso que, siendo sinceros, no sirven mucho para este tipo de cosas. Estoy de acuerdo con Miller cuando dice que marchas pacíficas, porque, o sea, se pelea por paz, pero si se genera más violencia, nunca se va a conseguir eso que tanto quieren.
Además, creo que si se van a hacer marchas, que sea con el fin de sensibilizar a las personas, a ambas partes. Cuando Natalie dice se pelean por paz, ¿puedes notar la contradicción directa que hay en esa frase? Peleamos por paz. Sí, y es muy contradictorio. O sea, se supone que ese día salieron a marchar por justicia y hubieron más heridos. O sea, ¿qué estaban buscando? Y más muertes. Ahora el siguiente punto a tener en cuenta es por qué nosotros dejamos de creer en las instituciones hasta tal punto de que queremos salir a manifestar nuestro inconformismo de forma violenta, pero no lo hacemos en los espacios democráticos. Es decir, Colombia tiene un gran número de abstinencia en cuanto a las elecciones. Nosotros no salimos a votar, no queremos tomar decisiones. Cuando los políticos que nosotros no ayudamos a elegir no toman las decisiones que queremos, llegamos a generar violencia. Y la pregunta es, ¿no sería más fácil intentar por los medios democráticos? Claro que sí, pero como tú lo has dicho, a nivel de historia, Colombia tiene un nivel de abstinencia al voto increíblemente alto. Eh, Creo que menos de la mitad eligió al último presidente. Entonces creo que hay que incentivar, hay que dar cátedras, por así decirlo, de cuál importante es la democracia, no salir siempre a indignarnos, todo, quemarlo todo porque aquí no nos oyen y entonces quemamos todo. Entonces, pues sí es incentivar a las personas a que entiendan cuál importante es el voto, cuál importante es la política en la vida de cada uno. A veces hay que llegar a ser un poco eh, prevenido con las formas de violencia. Considero que las marchas son importantes siempre y cuando se sepan dirigir, pero no olvidemos que también han sido los medios a través de las marchas para llevar a sistemas totalitarios, ya que el tener la voluntad popular no siempre significa que se van a tomar las decisiones correctas. Por eso creo que en el momento en que nos dicen que la democracia no funciona, y que la única manera que tenemos para resolver los problemas es a través de marchas generando más violencia o pues marchas que ojalá fueran pacíficas, pero que muy pocas personas logran convertir en algo demasiado pues destructivo. La pregunta es, entonces, cuando se manifiesta una persona de este tipo para generar esta violencia, pues qué tipo de política va a generar qué tipo de política va a generar esa persona. ¿Qué va a cambiar en un país lleno de violencia una persona que cree que la única solución es más violencia? Y pues precisamente la violencia siempre ha sido nuestro problema, ¿no? Y creemos que es el cambio, pero en realidad llevamos 200 años en las mismas, de violencia, violencia y violencia y no para. Así que vemos que la violencia como tal no es una solución correcta. Bueno, ya finalizamos y realmente esperamos que lo hubieran pasado bien escuchándonos, escuchando nuestras voces, que se hubieran divertido un poco con nuestros debates y la verdad lo hicimos quisimos divertirnos, quisimos tomar como lo que ha pasado durante este año con un poco de gracia y informar que es lo que nuestra carrera pues, nos está permitiendo. Claro que sí, muchas gracias por oír. Lo hicimos con todo el corazón. Estamos, intentamos hablar de diversos temas, algunos más serios, otros no, pero esa es la idea, entretener y que ustedes se puedan entretener y pasar un rato divertido y entretenido. Muchas gracias por escuchar y seguramente habrá muchos más programas donde hablaremos de diversos temas. Bueno, pues como decía mi compañero Daniel, esperemos que este no sea nuestro último programa y que esperen muchísimos más de nosotros. Ahorita en las próximas semanas se van a venir diversos temas, por ejemplo, con temas de la selección o música, ciencia, y todo con el propósito de lograr entretenerlos y que pasen un buen rato. De mi parte me despido y ojalá nos encontremos en una próxima ocasión.
Muchas gracias. Si llegaron hasta este punto, pues primero que todo permítanme felicitarlos, pues por la paciencia, por haber tenido la intención de escucharnos hasta el final y pues la invitación de que nos acompañen en este viaje. Estamos iniciando, pero queremos que sea divertido y pues para que sea divertido, pues contamos con ustedes. Muchas gracias y espero verlos pronto. Y esto fue Proyecto D. Hasta la próxima.